Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. El Seminario Universitario en Juventudes Emergentes les agradece su presencia en la conferencia Realidades y Retos para la Salud Mental en Juventudes, LGBTIQ+, que organizamos en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQ y más. A nombre de la doctora Mariana Gutiérrez Lara, coordinadora del Seminario Universitario en Juventudes Emergentes, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra invitada de honor, la doctora Tania Rocha. La doctora Tania Rocha es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad, también en la facultad. Es integrante de la Red Multidisciplinaria de Investigación sobre Discriminación del COPRED, del Grupo Consultor de Diversidad Sexual y Genérica en la Coordinación de Género de la UNAM, de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Psicología, del Observatorio Internacional de Terapias de Conversión, apoyado por la Embajada de Canadá en México. También actualmente coordina el proyecto de investigación Malestares de Género, Procesos de Subjetivización y Autonomía en Mujeres del Contexto Mexicano. Colaboró en la guía Nada que Curar, proyecto colectivo entre UNODOC, ONU, YAG, México, COPRED y UNAM, encaminada a proporcionar información verídica y oportuna en torno al daño que generan los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género ECOSIG, así como para proporcionar herramientas a los y las profesionales de la salud para acompañar adecuadamente a las personas. Recientemente participó como investigadora principal en la encuesta nacional en torno al suicidio y la prevención en población LGBTIQ+, coordinada por The Treble Project. En su experiencia laboral ha trabajado en diversas instituciones educativas y gubernamentales para la implementación de la perspectiva de género y el enfoque de diversidad sexual y derechos humanos. Recientemente, nuestra invitada de honor fue galardonada con el Premio al Desarrollo Profesional de la Psicología en las Américas, José Toro Alfonso, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Estos son algunos de los textos que la doctora ha generado más allá de cuerpos y mitos, psicología y género, mujeres en transición, debates y reflexiones en torno a las masculinidades. Doctora, bienvenida y creo que me quedé corta con tu semblanza. Me voy a permitir, doctora, antes de iniciar, darte un mensaje que te manda nuestra coordinadora, la doctora Mariana Gutiérrez, y agradece también ella mucho tu presentación. Doctora Tania, agradezco infinitamente la participación tan comprometida con la justicia social y la defensa de los derechos humanos que durante varios años has dedicado en tu trayectoria académica y profesional al estudio de las relaciones humanas desde una perspectiva de género. Tu trabajo se ha caracterizado por un profundo compromiso ético a través de la investigación, la docencia y la intervención social. Desde el Seminario Universitario en Juventudes Emergentes, SUGE, asumimos el compromiso de contribuir a generar espacios de reflexión, crítica y diálogo, promoviendo el respeto de las diferencias como pilares fundamentales para una convivencia incluyente. Es por eso que te invitamos, ya que tu labor se distingue por articular el conocimiento científico con la sensibilidad social, impulsando procesos de formación, investigación y acompañamiento
que favorece la transformación de prácticas y estructuras que reproducen las desigualdades. Convencidas de que el cambio social comienza con la comprensión de las relaciones humanas, el SUGE agradece la contribución de la doctora Tania, ejemplo de ética, escucha y compromiso, ejes centrales de su quehacer que ha inspirado a estudiantes, colegas y comunidades a construir una sociedad más justa y equitativa. Te agradecemos mucho, doctora, tu aceptar ser nuestra ponente el día de hoy. Y también les quiero comentar a nuestro público, a nuestras audiencias, que el chat estará abierto para sus preguntas y comentarios. Al final de la ponencia de la doctora daremos un espacio para que ella nos dé respuesta y también se brindarán constancias de asistencia. Para ello, se, se agregará en el chat el enlace para que ustedes registren su asistencia una vez que la doctora esté dándonos las respuestas a las preguntas. Sin más por el momento, nuevamente les doy la bienvenida a todos, todas y todes e iniciamos con esta magnífica ponencia. Muchísimas gracias, maestra Susana, y muchas gracias por las palabras pues tan conmovedoras de la doctora Mariana. Lamento que no puedas estar aquí, pero agradezco profundamente tus palabras, más en estos días que me he sentido bastante cansada, pero también como pues con mucho sentimiento y tristeza por todo lo que pasa en el mundo, especialmente por lo que en este momento está ocurriendo en Venezuela, que nos recuerda la importancia que tiene, pues, no dejar de sentir y como reconocer eso que pasa a nuestro alrededor y que nos invita como científicas, científicos y profesionales de la salud a buscar justamente, pues, cómo tejer puentes, cómo hacer que nuestro trabajo realmente conecte con lo que está ocurriendo y pueda aportar. Así que agradezco profundamente estas palabras, la invitación, también saber que se le ha dado espacio para hablar de este tema tan importante, que como vamos a poner ahorita en diálogo, me parece que es fundamental y espero que todas las personas que hoy se encuentran aquí o que más adelante van a escuchar esta conversación puedan encontrar en este espacio algo que posibilite por principio saber esta frase que se volvió viral y formó parte de la guía que hoy se llama así, nada que curar, recordando que nuestras identidades sexuales, sexogenéricas y en general todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad no es por sí misma una enfermedad y que más bien necesitamos como vislumbrar qué hacer ante las múltiples violencias y los prejuicios que siguen emergiendo o reforzándose, sobre todo en estos tiempos. Entonces, dicho esto, pues voy a compartirles un poco de lo que hasta ahora me ha sido posible conocer, acercarme a este tema. ¿Por qué se vuelve importante hablar de la salud mental? Creo, justo con lo que acabo de decir, es inevitable que en un contexto y en un mundo como el que estamos habitando hoy en día, las personas no nos sintamos afectadas y nuestro estado de ánimo y la forma en la que vamos viendo tanto el presente como el futuro se vean también afectadas por estas situaciones que de pronto pueden incidir en qué tan bien o mal nos sentimos alrededor de nosotras mismas, de lo que hacemos, de nuestras posibilidades, de nuestro futuro. Entonces, quiero decirles que por ahí o sea, previo a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud planteaba que hacia el 2030 una de las principales causas discapacitantes para los seres humanos iban a ser precisamente temas de salud mental, en específico la depresión. Cuando nos enfrentamos a la pandemia del COVID, hubo obviamente una aceleración de este proceso
ante las muchas pérdidas, rupturas y retos que supuso esta situación. No solo hablo de pérdidas en cuanto a personas, sino que además para muchas personas se perdió la salud propia o la estabilidad que se podía tener en términos laborales. Em, en ese sentido, para poner contexto, creo que es importante reconocer por qué le damos tanto espacio a las y les jóvenes. Y es que justo las cifras, tanto a nivel mundial como en el contexto de nuestro propio país, son coincidentes en términos de reiterar que desafortunadamente hay una persona por cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años que en algún momento va a enfrentarse a alguna problemática de salud mental. Y que cuando todo esto se pone en perspectiva, estamos diciendo que el 15% de la carga mundial de morbilidad y mortandad está justamente en las personas adolescentes. Cuando se analizan, por ejemplo, cuáles son algunas de estos padecimientos o situaciones en materia de salud mental que más presentes se hacen, pues no sorprende, pero al mismo tiempo llama la atención que esté presente la depresión, la ansiedad y trastornos de comportamiento, sobre todo cuando se va haciendo cada vez más evidente que la edad en la que pueden manifestarse estas problemáticas va siendo cada vez de manera más temprana. Es decir, aunque aquí estamos hablando, por ejemplo, de que el suicidio es la tercera causa de muerte a nivel mundial entre personas de 15 a 29 años, y eso ya es alarmante, lo que se va observando en las estadísticas nacionales, por ejemplo, es que esa edad va bajando hasta personas de 10, 9 años, y que yo siempre digo de manera muy franca y como con una enorme preocupación, ¿qué es eso que habita una niñez para que a esa edad tu pensamiento sea, quiero terminar con este dolor o con este sufrimiento o con esta sensación? Entonces, me parece muy importante para quienes sea que nos están escuchando, sea porque vives, eres una juventud, eres una adolescencia, eres una niñez, o eres familiar, o acompañas, o eres una persona profesional de la salud o docente, comprender que en la medida en la que no le damos la debida atención a las problemáticas de salud mental desde la niñez y la adolescencia, se corre el riesgo de que esto se complejice precisamente hacia la adultez, convirtiéndose entonces en una de las razones por las cuales las personas no podrán lograr muchos de sus propósitos y, como decía al principio, incluso a enfrentarse a una situación totalmente incapacitante en términos de poder llevar una vida cotidiana. Entonces, dicho esto, lo siguiente que se vuelve importante, aunque estoy hablando de un panorama general para cualquier juventud, lo siguiente que resulta fundamental es comprender que hay poblaciones, hay personas, hay grupos que, debido a los prejuicios, a la falta de información, a la desinformación, e incluso al conocimiento que en algún momento se ha generado pues de forma equívoca, y al cual no se le, digamos, no se actualiza por parte de muchas personas, pues existe todo un proceso que afecta entonces a grupos particulares. Y uno de los grupos, hablando de las juventudes, que está particularmente expuesto a cuestiones vinculadas con problemáticas de salud mental, es la población justamente LGBTIQNDA. No me da tiempo de explicar cada una de las cosas que está puesta en el acrónimo, pero cabe aclarar únicamente como para fines de contextualizar que estas letras son importantes y forman parte de este acrónimo porque al menos representan 4 de las posibilidades en las que la diversidad que habitamos como seres humanos, pero específicamente en el marco de nuestra sexualidad, pueden hacerse evidentes. Estamos hablando de la I por las personas intersexuales,
la T por este paraguas trans en el que podemos reconocer a personas cuyas identidades de género no entran en los cánones binarios y rígidos en los que hemos aprendido a pensar las identidades de género, y la L, la B, la G y algunas otras letras que van apareciendo, como el tema de la P de pansexual o A de asexual, D de demisexual, etcétera, que aluden justamente a las posibilidades en las cuales las personas podemos expresar nuestra orientación sexual, nuestra orientación afectiva y erótica hacia alguna persona. También en el marco de lo no binario y de aquello que se desmarca de estos cánones, se encuentra nuestra expresión de género, que tiene que ver finalmente con cómo es que ante el mundo se hace evidente desde nuestra manera de vestirnos, de habitar nuestra corporalidad, por nuestros manierismos, por nuestra forma de hablar y por muchas características que hemos asociado de manera estereotípica a estos cánones binarios de género y que estamos intentando, digamos, replantear, pero que al final siguen siendo para muchas personas un indicador o una manera de leer a las personas. También en el marco de este acrónimo se reconoce esa diversidad. Como siempre digo, lo más importante no es ni que se aprendan todas las letras, sobre todo cuando este es un tema nuevo para ustedes, pero sí que se entienda que no hay ninguna característica o ninguna razón en el marco de lo que este acrónimo expresa que sea razón para vulnerar, para discriminar, para violentar o para desconocer la existencia de una persona. Y ya hablaremos de ello más adelante. Poniendo esto en contexto, una de las cosas que se hace evidente también en el marco de las investigaciones y de lo que se va pues cada vez sabiendo con mayor precisión es que desafortunadamente si las juventudes en general se encuentran expuestas a un montón de factores y situaciones que abonan a que su salud mental esté en riesgo, específicamente las personas LGBT se encuentran con un riesgo 3 veces mayor en comparación con el resto de juventudes para enfrentarse a alguna situación o problemática de salud mental que de nueva cuenta puede pasar por cuestiones de ansiedad, depresión, estrés y por supuesto algo que nos preocupa muchísimo, que es el llegar a un proceso de ideación e intento suicida y que desafortunadamente, como lo veremos más adelante, también importa reconocer que dentro de esa diversidad de letras, las experiencias que podemos habitar las personas LGBTIQ, NB más, este más significa por eso que no esté nombrando en este momento, eh, justamente es el hecho de enfrentarse a una serie de situaciones y condiciones que vulneran aún más su salud mental y que por eso se vuelve importante poner atención en ello. En ese sentido, y por quien sea que nos esté escuchando, hay algo que me parece muy importante. Si ustedes piensan en la salud mental, nuestra primera concepción quizás sea pensar que no hay enfermedad o que no hay algo que esté mal. Pero para hablar realmente de salud mental, sobre todo recuperando esta definición con la que más o menos coincidimos muchas personas profesionales de la salud, porque tiene más apertura y complejidad en su planteamiento que hace la Organización Mundial de la Salud al decir que la salud no solo es la ausencia de enfermedades o afecciones, sino también la presencia de bienestar. Y esto me parece clave porque nos recuerda que para poder hablar de salud y en específico de salud mental, también tienen que existir condiciones mínimas indispensables que permitan hacer sostenible la vida de las personas. En este caso, de las personas LGBTIQ, NB+. ¿Y por qué me parece importante decirles esto ahorita?
Porque desafortunadamente en el marco quizá de la última década, pero sobre todo en estos últimos años, nos estamos enfrentando a nivel mundial y América Latina no es la excepción a un proceso de resurgimiento y fortalecimiento de ideologías conservadoras y de derechas, no solo a nivel político, pero que es muy importante porque finalmente desde ahí se toman decisiones y tiene incidencia en lo que puede ocurrir en el marco de un país y de una sociedad, pero en general tanto desde el sector académico, científico, no científico, religioso, cotidiano y coloquial, en una falsa apuesta y propuesta por recuperar valores como la familia, como el amor, como la estabilidad, se está generando, se está reproduciendo, se está fortaleciendo, incluso en muchas personas jóvenes, ideas que en el fondo, o planteamientos que en el fondo van en contra de muchos de los logros que se han conseguido hasta ahora en materia de derechos humanos en general, de derechos para las mujeres específicamente y de derechos encaminados a las personas LGBTIQ+. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente todas las personas tenemos que poner muchísima atención en qué es lo que hoy estamos sosteniendo que puede poner en riesgo lo que hemos ido logrando poco a poco. Y algo muy importante, em, desde lo cual puede justamente tener fuerza estos discursos, que al final son discursos de odio, son expresiones que difunden prejuicios, que incitan y justifican la discriminación y que puede ser hacia las personas LGBT, hacia las mujeres, pero también en términos de cuestiones de color de piel o racistas, cuestiones ligadas a la etnia, cuestiones ligadas a la religión y que como lo ha señalado en algún momento la misma Organización de las Naciones Unidas, lo que en un momento empieza como un discurso de odio fácilmente puede llegar a ser un crimen o un asesinato. Entonces es muy importante y sí les invito como a abrir los ojos y a tomar conciencia de cómo estos discursos están tomando cabida y ojo, si tú eres una persona LGBTIQNB más, no estás exenta de reproducir estas mismas posturas. Es decir, todas las personas sin excepción tendríamos que trabajarnos para poner atención en que este tipo de ideologías no nos vuelvan a comer y no solo porque lo esté diciendo a seca, o sea, como a la ligera. Desafortunadamente, hay datos contundentes que dan cuenta de cómo en la medida en la que en un país o en un contexto se avanza en materia de derechos, ya sea en general hacia las mujeres o hacia las personas LGBTIQ, por mencionar algunos, se dan movimientos en contra o acciones en contra que nos llevan a momentos sui generis, como por ejemplo que en Estados Unidos, en ciertos estados, hoy esté penalizándose de nuevo el aborto, por decir algo, o que en países de América Latina haya una prohibición para hablar del tema de sexualidad en las escuelas o no se permita el matrimonio entre personas LGBTIQ, etcétera. Entonces, no es solo una cuestión de ciertas ideas, sino que eso se traduce y va permeando en esferas donde se toman decisiones que inciden directamente en las posibilidades de existencia de legalidad y de posibilidad para las personas LGBTIQ, entre otras. Entonces, algo muy importante, regresando al tema de salud, y por qué digo todo esto, es porque a veces, y seguramente lo han escuchado, se hace referencia a las personas LGBTIQ y a otros grupos como minorías. Y solo quiero dejar en claro que el término de minorías no tiene que ver o no es equiparable a una cuestión numérica. Más bien es un recordatorio de cómo, ante la forma en la que está organizada la sociedad, hay relaciones, hay dinámicas de poder y hay lógicas, como lo que acabo de decir,
que siguen restándole valor a ciertas existencias, a ciertas corporalidades, a ciertas personas. Es decir, es un proceso de minorización y no una cuestión de números. Decir esto me parece importante porque justamente en el campo de la salud mental hay un modelo que quiero sí platicarlo con ustedes porque nos puede ayudar a entender cosas que vemos en gente que queremos y que forma parte de la diversidad o en quienes podemos habitar esta diversidad para entender cuáles son esos procesos que nos cruzan. Entonces, este modelo que fue propuesto desde los años 90 y formalizado hacia el 2003 por Meyer, que habla del estrés de minorías, así es como oficialmente se nombra, nos recuerda justamente que estas situaciones de estrés cotidiano inciden de manera directa en la posibilidad de bienestar o no de las personas LGBTIQ. Y estos factores que van a incidir y que van a generar un estrés particular, esto es muy importante, yo sé que todas las personas en el mundo que habitamos podemos experimentar estrés, pero estamos hablando de un estrés muy específico que al menos desde la propuesta de este modelo tiene tres características. Es un tipo de estrés que se vuelve no solo único por los factores y lo que está puesto en juego, que no es, por ejemplo, el estrés porque tienes mucho trabajo, sino el estrés por existir, porque tu existencia se considera que es una aberración, que es un error, que es una enfermedad, que hay algo equivocado en ti y en el que, o por lo que básicamente se asume que existir no está bien, ¿no? Que es algo que atenta, incluso dicen algunas de estas miradas con prejuicio, atenta contra lo natural. Cada vez que haga esto, quiere decir que lo estoy poniendo en duda o cuestionamiento, porque ¿qué es eso que se considera natural? Entonces, es un estrés que está directamente ligado a quienes somos, lo que hacemos, la manera en la que habitamos nuestras vivencias sexuales y nuestra identidad. Dos, se vuelve crónico porque básicamente, insisto, no es un estrés que esté focalizado a una situación, sino que, como lo vamos a ver más adelante, se hace presente en muchos escenarios, a través desde lo que en tu propia casa pueden considerar que es equívoco e inadecuado y que hay exclusión, hay rechazo, te corren de casa, sobre todo porque estamos hablando de personas jóvenes o lo que puede ocurrir en la escuela también, que haya exclusión, que haya discriminación, que haya bullying, que haya violencia, o lo que puede pasar en la calle, en el espacio público y por lo tanto en cualquier escenario que incluso supone la posibilidad de perder la vida. Así que obviamente es un estrés que va habitando de manera cotidiana y se va volviendo crónico a lo largo de la existencia de las personas LGBTIQ. Y lo más importante, que tiene una base social, es decir, está directamente ligado a cómo es que entendemos el mundo, que se ha estipulado desde diferentes discursos hegemónicos, científicos, no científicos, qué es lo normal, qué es lo natural, qué es lo adecuado y cómo cualquier existencia que rompe esos cánones y convenciones sociales que históricamente se han establecido, se considera que es algo que implica una enfermedad o una patología. Entonces, esto es súper importante porque lo que estamos diciendo en general es justamente lo que hace un momento señala, no es que la ansiedad, la depresión, el estrés o incluso este proceso de ideación e intento suicida sea resultado de la propia identidad, orientación sexual o de la expresión de género o de cómo una persona habita su sexualidad, sino más bien del conjunto de prejuicios, discursos, prácticas, normas y lógicas estructurales en una sociedad que todo el tiempo están insistiendo en que hay algo mal en ti, en que tienes una enfermedad, en que no naciste bien.
Entonces, dicho esto, hay algunas cosas que me gustaría platicarles de acuerdo a esta propuesta que pueden pasarles a muchas personas. No quiere decir que todas las personas LGBTIQNB más lo van a vivir igual, pero quizá algo de lo que voy a decir aquí puede resonarles y poder entender que no tiene que ver con nosotras o nosotros o nosotres, sino con cómo el sistema va abonando a que terminemos literal odiándonos y despreciándonos a nosotras, nosotros o nosotres mismos, se vuelve clave para poder actuar en congruencia con ello. En general, ante un contexto que establece que hay cosas normales y no, algo que es muy particular y puede incidir en la salud mental de las personas LGBTIQ+, es el hecho de sentirse constantemente en un ejercicio de hipervigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Quizá ahora para muchas personas jóvenes, si quizá nos escuchan ahorita o en otro momento, esto vaya haciendo menos sentido, pero lo quiero poner de todas maneras sobre la mesa. Muchas veces, ante el miedo de cómo pueden reaccionar las personas si saben que eres una persona LGBTIQ, si pueden violentarte, si pueden agredirte, si pueden incluso matarte, lo que hacemos es estar como muy al pendiente en los lugares en los que estamos, con las personas con las que estamos, cuando transitamos en la calle, que no se vea algo que nos ponga en riesgo. Por ejemplo, me decía una vez un chico en un curso, hablando de esto, ¿no? Hacemos un ejercicio de qué era eso que nos pesa y nos duele en el cuerpo. Y al reflexionar cómo habitamos la calle, él caía en cuenta la importancia que tenía o cómo ya estaba muy automatizado en él, dado que caminaba de su casa a donde hacía ejercicio, vigilar que no caminara de una manera como suele hacerlo, que es leída por muchas personas como una forma no masculina, sino afeminada. Porque ese proceso de hacer evidente alguna cuestión que desde la lectura social no es adecuada, lo ponía en riesgo. Entonces, esta hipervigilancia es justamente como estando al pendiente de todo lo que hacemos, de cómo caminamos, de cómo hablamos, de cómo nos vestimos, obviamente, más cuando nos vamos a exponer a escenarios o situaciones o personas que no conocemos, que no sabemos cómo van a reaccionar. Y ojo, a veces eso puede hasta pasar en casa si no hay un conocimiento de nuestra identidad sexogenérica o sexual. Y evidentemente esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque con frecuencia, perdón, las personas aprendemos a vivirnos bajo temor, con desconfianza de cómo pueden reaccionar las personas. Aunado a ello, otra cosa que es muy importante que puede afectar la salud mental en las juventudes LGBTIQ es que si tú todo el tiempo te estás enfrentando a situaciones en donde sabes que por quién eres, por cómo actúas, por lo que sientes, por cómo te ves, puede haber un maltrato, una violencia, un ejercicio de rechazo o de discriminación o incluso poner en riesgo tu vida. Además de esta hipervigilancia hacia nosotras, nosotros, nosotros mismos, pues también hay una vigilancia hacia el contexto. Y muchas veces vamos a enfrentarnos a situaciones de discriminación que un poco lo que quiero decirles es, a veces, cuando lo enfrentas, ¿qué haces? ¿Te pones al tú por tú? Muchas veces el enfrentarte puede ponerte en más riesgo. Así que un fenómeno que se ha observado en muchas personas LGBTIQ y que es parecido a lo que muchas mujeres en general, sobre todo mujeres cisgénero, habitamos a propósito del acoso y el hostigamiento, es poner bajo sospecha ese acto de violencia. Por ejemplo,
Si yo como mujer cisgénero me subo a un transporte o estoy en una reunión con colegas o con un jefe y siento que me vio o me hizo un tocamiento que se sintió raro, que me hizo sentir incómoda, que quizá fue un comentario malintencionado o un movimiento pues justo como invasivo a mi intimidad, a mi privacidad, a mi bienestar, pero que pienso, no, a lo mejor aluciné. Como esta duda, ¿no? De sentir si eso realmente ocurrió o no, y que muchas veces lo que nos dice este modelo es que las personas LGBTIQ llegamos a poner este proceso en duda para evitar más conflictos. Justo como mejor hago como que no pasó y sigo adelante, pero evidentemente eso en el fondo te puede estresar, te puede generar malestar, te puede generar tristeza, te puede generar ansiedad. Y además, algo muy importante que también puede ocurrir es que si tú todo el tiempo, sobre todo desde personas que se supone son tu familia o son cercanas a ti, son tus amistades, quizá tu pareja, quizá alguien que sientes que te ama y tú amas, y esas personas constantemente te están diciendo que no está bien el que seas una persona LGBTIQ, que tendrías que cambiar, que quizá estás confundida, confundido, confundide, que sería mejor que no fueras así, que preferirían tal vez tener otra situación contigo, pero no esa. Eso va generando que interioricemos esos discursos, que interioricemos ese desprecio, ese rechazo, esa sensación de ser inadecuadas, inadecuados o inadecuades. Y por lo tanto, y esto me parece fuertísimo, muchas veces, queridas, queridos y queridas jóvenes y personas que están o pueden escuchar esta conversación, aprendemos primero a odiarnos antes que amarnos. Y eso me parece fuertísimo y gravísimo, porque justo también abre toda la posibilidad para colocarnos en mayores situaciones de riesgo, de violencia y de dificultad muchas veces para poder darnos cuenta de ello, dado que vamos incorporando ese odio que socialmente se construye en torno a nosotras, nosotros y nosotros. Entonces, me parece muy importante comprender que cuando hablamos de qué aspectos afectan la salud mental de las personas LGBTIQNB+, no es por sí mismo el hecho de su orientación, de su identidad o de su expresión, sino más bien el tipo de contextos hostiles, violentos, discriminatorios y llenos de todos estos sesgos y prejuicios que abonan a la exclusión, a la ridiculización, a la invisibilización y, por supuesto, a la violencia. Pero que también, evidentemente, en la medida en la que habitamos ese entorno e incluso espacios que consideraríamos o quisiéramos creer que son seguros, como la familia o la escuela, también se enfrentan a estas situaciones, pues las personas vamos a ir o podemos internalizar ese rechazo, ese odio, esa censura, esa vergüenza. Muchas veces, por ejemplo, en un reporte con el que colaboré para Fundación Arcoíris y la Comisión de Atención Especializada a Víctimas de Violencia, específicamente en materia de acceso a la salud a nivel nacional. Una cosa que se hacía evidente en las personas LGBTIQ era muchas veces no van o no asisten a consulta o a revisión médica o incluso con una persona o profesionista de la salud mental para evitar vivir violencias. Es decir, hay un ejercicio de autocensura, de autoexclusión. Y ojo, no estoy responsabilizando a las personas LGBTIQ, sino estoy hablando de la complejidad y los efectos que tiene
habitar contextos en donde en cualquier espacio puedes vivir una situación de violencia. Aunado a ello, si regresamos a esta idea de estar todo el tiempo al pendiente de cómo me estoy comportando y de qué se espera de mí en una situación, por ejemplo, que si voy a pedir un trabajo o quizá voy a conocer o hacer nuevas amistades en mi escuela o en algún lugar y creo o siento que si soy gay o soy lesbiana o soy una persona trans puede ponerme en riesgo o puede llevar a que me rechacen, todo ese proceso de estar como al pendiente, cuidando, haciendo, tratando de aparentar o hacer algo para evitar esa situación, también implica que me viva con una serie de malestares y sufrimiento psíquico, emocional, ansiedad, depresión y estrés, porque no podemos ser quienes somos, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante porque al final no estoy diciendo, jóvenes, personas que me estén escuchando, que necesariamente tenemos que tener un diagnóstico por un profesional de la salud o criterios específicos para decir, ah, sí, tienes depresión o tienes tal. En este asunto, en este tema de la salud mental de las personas jóvenes LGBTIQ, NB+, es importante hablar del sufrimiento psíquico, es decir, de ese malestar que quizá no entra en los parámetros eh, normalizados y oficiales de, ah, no, sí, estás muy mal, pero que en el día a día supone un agotamiento emocional, mental, un desgaste que nos va quitando la motivación, las ganas de seguir adelante, que nos hace sentir todo el tiempo fuera de lugar, como error de la Matrix, y que nos va llevando a aislarnos y a mantenernos como justamente pues en estos estados de hipervigilancia, de autovigilancia, de autocensura y que va abonando al desgaste. Entonces, creo que es muy importante justamente ahora pensar cuáles son estas condiciones que vulneran y hacen que las personas LGBTIQNB más podamos llegar a vivirnos bajo estas situaciones de malestar psicológico, emocional, eh, y subjetivo. En primer lugar, y es muy importante decirlo, la falta de apoyo social. Hay investigaciones muy puntuales que evidencian cómo la aceptación o el rechazo que por principio se puede dar en nuestro contexto familiar es un factor clave, por ejemplo, para el riesgo suicida. Y me parece importante decirlo con las personas que me estén escuchando, porque muchas veces romantizamos la familia. Y diferentes encuestas, incluso la que yo participé y espero poder compartirles algunos datos, em, reitera que los lugares en donde muchas personas jóvenes LGBTIQ se enfrentan a mayores violencias son precisamente en el contexto familiar, en el contexto escolar y en muchos espacios dentro del ámbito público. Entonces, pensemos un poco como hacia dónde se mueven estas niñeces y juventudes que no encuentran aceptación, amor, reconocimiento de su existencia dentro de lugares que consideraríamos fundamentales y básicos. También se hace evidente con algunas investigaciones que en la medida en la que en un contexto tan importante como la familia existe rechazo, existe abuso físico, psicológico e incluso y lamentablemente también abuso o violencia sexual como una forma de supuestamente corregir o cambiar la orientación y la identidad de las personas en materia de sexual, incrementa drásticamente la posibilidad de esta ideación e intento suicida. A ello hay que agregar el hecho de lo que interiorizamos, que desafortunadamente también abona a que muchas personas al sentirse y haber incorporado todo este odio social, todo este rechazo social, toda esta exclusión y violencia, terminen por pensar en el suicidio, incluso
como una forma de castigo o de destrucción de eso malo que hay en ellas, ellos y ellas. Y hay algo muy importante que también quiero señalar que me parece clave. Quiero recordarte a ti, joven, niñez y quien sea que me esté escuchando, que nadie tiene derecho a sacarte o meterte a un closet. El closet, que es este término bajo el cual se nombra el que las personas LGBTIQNB más no hagan pública o no den cuenta de quiénes son y cómo se viven y se habitan, no es una elección personal, es resultado de un sistema que justamente a través de todos estos ejercicios de violencia, tanto estructural, material como simbólica, te dice que no tienes derecho a existir. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que no es algo que las personas elijan y por lo tanto, y sobre todo también si aquí hay docentes, familia o profesionales de la salud, tenemos que ser muy cuidadosas, cuidadosos y cuidadoses en términos de valorar, primero que no tenemos el derecho de sacar a alguien del closet, porque muchas veces estar bajo ese ocultamiento constituye un ejercicio de sobrevivencia para la persona. Entonces, es súper importante comprender que no es una cuestión de elección personal, pero también todo lo que se pone en juego. Muchas veces, entre más pronto, o sea, entre más a temprana edad sale una persona del closet, desafortunadamente se enfrenta a más situaciones de violencia y de riesgo. Esto no quiere decir que entonces las niñeces y las juventudes no salgan. La atención o el foco debería de ser hacia todas aquellas personas que hoy por hoy seguimos ejerciendo y sosteniendo prejuicios y violencias hacia las personas LGBTI. Bueno, entonces, dicho esto, me estoy saltando algunas cosas que ya les comenté. Quiero recordar también algo muy importante. Finalmente, sobre todo en el campo de la salud, hablamos mucho de poblaciones vulneradas. Y yo quisiera invitarles a pensar, perdón, hablamos de poblaciones vulnerables. Y yo quisiera invitarles a que justo pensemos que son más bien grupos y personas vulneradas, porque la vulnerabilidad no está en las características de las personas o en sus existencias sexuales, sino justo en el hecho de que estemos en un contexto que es hostil y amenaza esa existencia. Y les digo esto porque seguramente han escuchado o lo han dicho cosas como, no, yo no soy homofóbico o homofóbica, no soy transfóbica, siempre y cuando pues hagan sus cosas en su casa, siempre y cuando no se metan con mi familia. Quiero recordarles que todos estos prejuicios que sostienen la violencia y el riesgo hacia las personas LGBTIQ no es una cuestión únicamente, insisto, de que alguien tenga ciertas ideas o de que son sus creencias y de que no va a tener ninguna implicación. La las violencias por prejuicio sexual que atentan contra personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, trans, intersexuales, etcétera, se sostienen en cuestiones estructurales, no nada más es una cuestión de actitud. En ese sentido, me parece muy importante que sepan y tengamos conciencia que en muchos países, hoy por hoy, sigue siendo ilegal e incluso causa de encarcelamiento o pena de muerte el ser una persona LGBTIQ NB+. Y por eso es tan importante reflexionar no sobre la homosexualidad, no sobre el tema trans, sino sobre los prejuicios que dan lugar a estas violencias y la forma en la que estos discursos, estas prácticas y estas lógicas conservadoras y antiderechos abonan
a que se gesten y se creen condiciones que ponen en riesgo la existencia, el reconocimiento, el respeto y la vida de las personas LGBTI. Actualmente, además, me parece muy importante que también dimensionemos, porque eso nos están diciendo las investigaciones, que desafortunadamente esta violencia que ocurre en todos los espacios, también ocurre en el ciberespacio. Y que así como las mujeres son una de las poblaciones más afectadas en el marco de estas ciberviolencias, también lo son las personas LGBTIQ. Y me parece muy importante que podamos poner atención de nueva cuenta en los efectos que esto tiene en la salud mental, emocional, psicológica de las personas LGBTIQ, sobre todo cuando estamos hablando de personas en proceso de construcción, de desarrollo, de identificación, de poder, eh, pues sí, que están en construcción y que se encuentran particularmente expuestas y vulnerables a la crítica, a la violencia, al bullying, al acoso, al hostigamiento que se puede dar en las redes. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Que desafortunadamente, en la medida en la que una persona LGBTIQ+ se enfrenta a situaciones como las que he ido exponiendo, se va a hacer mucho más presente cuestiones como soledad, depresión, ansiedad, baja autoestima, inseguridad, el llegar a hacer uso de sustancias estupefacientes o drogas, alcohol, la automarginación, trastornos de carácter psicosomático, la deserción, por ejemplo, escolar, o el hecho de llevar una doble vida que termina finalmente agotando a las personas y que también se hace presente el tema del suicidio. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa y justo, no sé, maestra Susana, cuántos minutos más pueda tener, pero quiero poner dos cosas en contexto en materia de los datos pues más recientes que tenemos en este asunto de cómo la salud mental de las juventudes LGBTIQ puede estar en riesgo y lo que se podría hacer y lo que podría ser distinto para que no sea así. Esta encuesta fue la primera encuesta que se realizó y en la que tuve la oportunidad de colaborar con la actual coordinación de igualdad en nuestra universidad, en la UNAM. Fue la primera encuesta o consulta universitaria que se hizo con personas LGBTIQ+, no solo estudiantes, sino también personas trabajadoras, docentes, en los diferentes niveles dentro de la universidad. Y me parece importante traer estos datos primero porque de las 5.600 aproximadamente personas que respondieron a esta consulta, lo primero que se hace evidente es que hay una enorme diversidad dentro de la diversidad, es decir, que hay personas que habitan esta diversidad en términos de su propia condición sexuada, hay quienes lo viven en términos de su identidad de género, hay quienes lo viven en términos de su expresión de género y hay quienes lo viven en cuanto a su orientación erótica, afectiva y sexual. Y que una de las cosas en las que quiero poner atención es, por ejemplo, qué pasa con muchas juventudes en los escenarios educativos. Este es un ejemplo de lo que pasa en la universidad, que cabe aclarar que en una investigación previa, justamente en la que colaboré durante la pandemia, poniendo en diálogo a través de grupos de discusión con personas dentro de la universidad, en diferentes sectores y dentro de ellos había personas LGBTIQ, esta decepción tan fuerte que pueden vivir muchas juventudes al pensar que la universidad debería ser un espacio seguro, pero que muchas veces es en la universidad donde también han enfrentado algunas de las violencias más significativas a propósito de ser personas LGBTI.
Y justo uno de los datos que nos llamó enormemente la atención es que del total de personas que participaron, un 72, casi 73% hizo referencia a haber vivido al menos una forma de discriminación en la universidad. Y estas discriminaciones pueden tener muchas formas, muchas expresiones distintas, pero que quiero ponerlo sobre la mesa porque cuando hablamos de violencias, sobre todo violencias de género, violencias por prejuicio sexual, es muy importante entender que la lógica de comparar si hay una violencia más grave que otra no hace sentido. Olvídense de gravedad, olvídense de pensar si pues es más fuerte que sea física porque lo emocional no pasa nada, para nada. Todas las violencias pueden y son igual de impactantes en la vida de las personas y específicamente en su salud mental. Y de hecho, si hablamos sobre todo de violencias que cruzan por la parte emocional o afectiva, pues dejan un daño que para muchas personas puede ser permanente. Entonces, algunas de las cosas que las personas nos hicieron referencia, que han vivido como discriminación, no solo es lo que quizá para muchas personas se hace evidente, como el maltrato físico, algún ejercicio de amenaza, de intimidación o burla. También tiene que ver con eso que ocurre tal vez de una manera menos evidente y que quizá a algunas personas no les parezca tan grave, pero que lo es, porque finalmente estamos negando la existencia de alguien, como sería el hecho de mal generizar, es decir, referirse de forma inadecuada o no respetar el nombre o los pronombres que una persona indica para hacer referencia de sí misma. Y no, no es una banalidad. De hecho, algunos datos en Estados Unidos arrojan que conforme se ha ido dando seguimiento al impacto que tiene en las juventudes respetar el nombre y los pronombres, incide de manera importante en una baja en la tasa de suicidio de las juventudes. Entonces, no estamos hablando de una cosa menor. Algo que me parece muy importante en materia de salud mental es que justo en esta encuesta pues, se hicieron evidente muchas cosas. Ya decía que dependiendo de las personas específicas dentro de la diversidad sexual de quienes estamos hablando, pues se pueden enfrentar a retos distintos y a violencias también muy particulares o muy específicas. Pero algo que sí nos preocupó es que casi un 30% de las personas que participaron en esta encuesta dentro de nuestra universidad y que en su mayoría fueron los y les jóvenes, hicieron referencia a que debido a las violencias y discriminaciones que viven en algún momento de su vida, dejaron de, o se aislaron pues de las personas a su alrededor y casi un 18% llegó a sentir o experimentar deseos de dejar de vivir. Estos datos se relacionan con esta otra gran encuesta que hicimos, que si ustedes la buscan así en internet para tener la información más específica, la pueden encontrar. En esta encuesta participaron alrededor de 14,000 personas, específicamente niñeces y juventudes, pero al final, en términos de el análisis que se hizo de los datos, quedaron 10,000 personas que participaron y son los datos que están contenidos en este reporte. ¿Qué quiero decirles de esta encuesta en general? Una de las cosas que nos pareció más grave, el texto se publicó en 2024, la encuesta se aplicó durante los últimos meses del 2023. Cuando nosotros exploramos, eh, una de las cosas que se hizo más evidente es que más de la mitad de quienes participaron aquí habían pensado en el suicidio el año previo a la encuesta. Y eso es muy preocupante, porque específicamente, y por favor escuchen esto, específicamente
personas de 13 a 17 años, es decir, menores de edad, de acuerdo a los términos legales, fueron quienes más reportaron haber considerado el suicidio y quienes más lo intentaron en el último año. ¿Por qué hago referencia en particular a esta edad? Porque conforme fuimos investigando más cosas o nos respondieron más cosas, algunos de los retos a los que se enfrentan las personas de 13 a 17 años es justamente que su voz no sea considerada para tomar decisiones, como por ejemplo el poder acercarse a un proceso de acompañamiento psicológico o contar con los recursos económicos para poder llevar a cabo ese ejercicio, que se encuentran limitadas, limitados y limitades por el hecho de vivir bajo el amparo o custodia de quienes les cuidan y que por esa misma razón muchas veces no pueden dar cuenta de su vivencia sin enfrentarse a violencias o incluso ponerse en riesgo, como nos pasó en otra encuesta en la que colaboré durante la pandemia, en donde muchas juventudes, precisamente en el marco de esta edad, fueron corridas de sus casas al dar cuenta de sus existencias em, disidentes a los cánones hegemónicos, tanto en su identidad, expresión como orientación sexual. Entonces, hay también pues, información que nos dice que las vivencias de malestar que pueden experimentar las personas se acentúan sobre todo en algunos grupos más que en otros y con esto no estoy diciendo que importe más una población que otra. Básicamente lo que estoy diciendo es que los retos a los que nos podemos enfrentar pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, en el último informe más completo que hay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violencias que pueden vivir las personas LGBTIQ, al hacerlo bajo una mirada que le llamamos interseccional, es decir, que problematiza cómo influyen diferentes factores o condiciones en las violencias que las personas pueden vivir, como por ejemplo la edad, si estamos hablando de su orientación sexual, de cuál, o si estamos hablando de su identidad de género, de su pertenencia étnica, de su nivel de estudios, es decir, de diferentes factores que en el marco de nuestra sociedad implican relaciones desiguales de poder y por lo tanto accesos diferenciados a oportunidades, derechos, etcétera. Una de las cosas que se hace evidente en esta investigación o en estos datos que arroja en el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que hay algunos factores que agravan o complejizan la violencia que pueden vivir ciertos grupos. Por ejemplo, personas jóvenes, en particular cuando son chicas lesbianas o bisexuales, por ejemplo, son quienes más se enfrentan a procesos de violencia sexual correctiva, es decir, violaciones o cuestiones de violencia sexual bajo la idea de cambiar o corregir su orientación sexual. Que en términos de asesinatos, por ejemplo, quienes en mayor exposición a esta situación aparecen son las personas trans, pero específicamente mujeres trans, pero específicamente mujeres trans que habitan en la calle o se dedican al trabajo sexual, seguido de varones gays y así sucesivamente. Es decir, insisto, no estamos comparando quién sufre más, quién menos, sino comprender cómo en el marco de las lógicas ideológicas, de los prejuicios, de los sesgos y de todo este sistema patriarcal, sexista, misógino, cis heteronormativo, perdón por todos estos términos, pero les juro que ahorita en una guía que les voy a pasar, ahí está todo, abonan o contribuyen a que haya violencias bajo ciertos principios muy particulares que terminan afectando de manera diferenciada, aunque no por eso menos grave, a diferentes personas dentro de la población LGBTI.
Entonces, ¿cómo es que bajo este contexto las personas no van a evitar, sobre todo siendo jóvenes, una serie de situaciones que complejizan su salud mental? Por ejemplo, en la encuesta, y otra vez les pido que pongamos atención en los datos, si me estás escuchando y tú entras dentro de estos datos, quiero decirte que esta organización que está en Estados Unidos generó justo cuando en el 2024 una sede en México, que si tú buscas así se llama Trevor México, y es un espacio que ofrece acompañamiento gratuito a niñeces y juventudes que se encuentran en riesgo de suicidio, juventudes LGBTIQ. Y lo digo porque me queda claro y es un llamado de atención si quien escucha esta conversación es una persona adulta, es familia, es un docente, es un profesional de la salud, para entender cómo se complejiza la existencia de juventudes menores de edad por la dificultad para dar cuenta de quiénes son, por las restricciones en las que se encuentran, para poder buscar ayuda y para poder tener recursos que les permitan buscar esa ayuda o ponerse a salvo, incluso a salvo de estas violencias de las que les estoy hablando. Y desafortunadamente es el grupo que además específicamente, si pensamos en hombres y chicos trans, encontramos que más reportaron experimentar situaciones de depresión y de ansiedad. Algo muy importante también es el tema de las autolesiones. Y no quería dejar este dato fuera. Uno, porque otra vez el grupo que más reportó haberse autolesionado durante el tiempo que abarcó la encuesta fue justamente el grupo de 13 a 17 años. Y siento que muchas veces cuando se habla de la autolesión en juventudes, en adolescencias y en niñeces, se subestima, se considera que les jóvenes solo están intentando llamar la atención, que no es para tanto. Es más, hay muchas familias, muchos cuidadores y cuidadoras que no se dan cuenta y justo algunas de las cosas que nos alarmaron cuando exploramos este tema en específico es que una de las razones que fundamentalmente dieron las personas para recurrir a la autolesión, hablando de niñeces, adolescencias y juventudes, fue justo el dejar de sentirse mal, el sentirse mejor o tranquilizarse y el castigarse. Y aquí estamos de nueva cuenta evidenciando por qué sí importa el que las personas que no son LGBTIQ, y sí, también son, pero sostienen lógicas que son homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas o que en general desconocen, reprueban, rechazan, discriminan o violentan la existencia de las personas LGBTIQ más, que veamos los efectos que tiene en la salud emocional de las juventudes, de las niñeces y adolescencias, pero además incluso en su deseo de castigarse o de morir. Y me parece importante, 3 de cada 4 personas en esta encuesta, que no es un número menor, fue en toda la República, indicaron que parte de su malestar tenía que ver con cuestiones emocionales, 2, con cuestiones familiares y 3, con cuestiones en la escuela. Y otra vez, son datos que coinciden con lo que otras encuestas, otras investigaciones en el marco de nuestro país han hecho evidente. ¿Cuáles son esos espacios que ponen en riesgo el bienestar de las niñeces, adolescencias y juventudes LGBT? Yo siempre pienso cuando veo esto y se los pregunto a cada persona que me está escuchando, me va a escuchar. ¿Eres un lugar seguro hoy tú para una persona LGBTQN más?
Creo que por ahí hay que empezar. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos? Ya voy a ir cerrando para dar espacio a algún intercambio si es que lo hay. Definitivamente hay cosas que me preocupan y por eso quiero decirlas. Una de las cosas que encontramos con la encuesta es que muchas personas LGBTIQ+ no encuentran un apoyo útil en los servicios de salud mental cuando lo buscan. Entre otras cosas, lo que refieren es que notan una falta de preparación y de sensibilidad a las necesidades tanto específicas de su vivencia identitaria o sexual, como de la etapa de vida que están atravesando. Y que si eso no fuera suficiente, se enfrentan además a sesgos clasistas y racistas en la atención que reciben. Eso es un llamado de atención gravísimo y enorme para quienes estamos al frente o en el campo de la atención a la salud mental. ¿Qué se está haciendo hoy para formar a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas en materia de una atención a la salud mental o profesionales de la salud mental que no solo tengan conocimiento del tema, sino que sean sensibles y lo que llamamos generen espacios y acompañamientos afirmativos, es decir, donde hay respeto, reconocimiento y se cuida la integridad y el bienestar de las personas LGBT. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades otras frente a este panorama para el bienestar? Quiero decirles que hoy por hoy, y creo que es muy importante decirlo, aunque he señalado que la familia es uno de los lugares de riesgo, también es cierto que para muchas juventudes el apoyo de la familia puede hacer la diferencia. En la medida en la que las familias apoyan a las juventudes, hay un decremento en todas estas cuestiones como depresión o ansiedad y, por supuesto, ideación suicida. Asimismo, las amistades que se pueden generar entre pares o para las personas LGBTIQ es lo que más abona en la posibilidad de bienestar y de sentir ese apoyo por parte de sus pares. Algo que se hace súper evidente a través de los resultados de la encuesta es que algo que abonaría a la salud mental y al bienestar de las juventudes LGBTIQ es que los espacios que habitan o que habitamos, sea la casa, la escuela, la calle, el trabajo, en la consulta médica, en la consulta con la persona profesionista de la salud, sean espacios afirmativos. Y otra vez, no se dejen engañar, porque por ahí dicen que un espacio afirmativo es como un lugar donde te van a lavar el cerebro para que te convenzan de ser LGBT. Hoy las investigaciones son contundentes. Nuestra orientación o nuestra identidad son multifactoriales. En cada persona tendrá un peso distinto, cuestiones biológicas, sociales, psíquicas, emocionales, pero al final no hay manera de manipular, cambiar o corregir la orientación o la identidad de una persona, porque no funciona de esa forma. Entonces, ¿cuáles son los espacios y las acciones afirmativas? Cualquier lugar y acción que reconoce y respeta la identidad, la orientación y la expresión de género de las personas, que respeta el nombre y el pronombre no por una cuestión lingüística, sino por el reconocimiento de esa otra existencia, porque respeta las experiencias y porque despatologiza las vivencias que se siguen asumiendo son una equivocación. También se vuelve clave, y esto creo que es un llamado de atención a propósito del seminario, el que exista información y acceso a esa información, a una información que esté libre de prejuicios en torno al tema LGBTIQ, NB+, para que justamente las personas puedan contar con la información necesaria y comprender incluso
lo que están habitando. Lo digo porque esto fue particularmente importante en la encuesta para las juventudes trans y no binarias, que además, si son menores de edad, ni siquiera tenían la posibilidad de buscar o acercarse a un espacio donde se les brindara información. El llamado de atención para quienes estamos en el campo de la salud y para quienes estamos en los espacios formativos, para pensar cómo estamos y qué estamos haciendo para una formación que tenga conocimiento de todo lo que acabo de exponer y que por lo tanto actúe en congruencia para promover un proceso de acompañamiento, un proceso de apoyo. De intervención, si así lo quieren plantear, que sea adecuado, oportuno, sensible, empático, ético y responsable hacia la vida de las personas LGBTIQ y por lo tanto que los procesos donde se generan estas prácticas también lo sean. Hay muchas cosas más que quisiera decir, pero ya las dije. Obviamente hay algo que sí me parece clave y con esto cierro. O sea, no porque todo lo anterior no me parezca clave, pero sí creo, más en estos tiempos, por favor, es súper importante resistir a las lógicas conservadoras y de derecha, poner atención en cómo desde discursos que parece que no tienen nada que ver, podemos poner en riesgo lo que ya se ha logrado hasta ahora y podemos abonar a este riesgo en la salud mental de las niñeces, adolescencias y juventudes. Por eso es súper importante seguir trabajando por combatir estereotipos y prejuicios, por transformar nuestras narrativas y por generar apuestas que realmente apunten hacia el reconocimiento. Recientemente lo he dicho en otros espacios, pero lo vuelvo a reiterar. Esta es la guía que les decía, que además quiero decirles que en el país, pues por lo menos por principio en Ciudad de México y se ha ido como logrando en diferentes estados, que haya una penalización y sobre todo un reconocimiento de que cualquier práctica, sea por parte de un profesional de la salud o no profesional de la salud, que intente y atente contra tu integridad física, emocional, psíquica, espiritual, bajo la idea de que te van a cambiar, curar, transformar tu identidad u orientación, es un delito y se sanciona. Obviamente, la idea sería que esto se acompañe de una toma de conciencia, de una formación, de una preparación. Y les decía hace un momento, me gusta mucho la película de Avatar, la primera, eh, y apelo a esta metáfora de cómo estos seres extrahumanos se saludan, porque al saludarse lo que dicen es te veo. Y ese te veo me conecta mucho con la propuesta de una filósofa que se llama Judith Butler, que dice que previo al amor y al respeto está el reconocimiento. Y el reconocimiento es ese ejercicio de poder ver al otro en y con la misma dignidad que me veo a mí misma o a mí mismo o a mí misma, sin importar su color, su edad, su forma, su orientación, su expresión, su identidad. No estamos buscando tolerancia, no estamos buscando como una palmadita en el hombro, estamos apelando porque haya un reconocimiento de nuestras existencias y que eso suponga el respeto y las condiciones necesarias para que la vida sea sostenible para las personas LGBTIQ+. Pues gracias, espero que esto resuene y les posibilite pensarse, pensar en su salud mental, pensar en las acciones que quizá no están abonando a la salud mental de alguien y cómo cualquiera de nosotras, personas, no estamos exentas de incurrir en acciones que atentan contra esa salud. Así que, como había un comercial en mis tiempos, mucho ojo. Aquí están mis datos y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Muy interesante lo que usted nos ha expuesto. Yo me quedo mucho con
los factores de protección, ¿no? Para las juventudes, la importancia de la familia y también la legislación, ¿no? Que va avanzando para que pues a las juventudes o a estas poblaciones también sean protegidas desde Bien. diferentes ámbitos. Creo que el trabajo de todos ustedes ha hecho que se incida en políticas públicas, aunque si bien es cierto, todavía nos falta mucho por avanzar, pero pues la UNAM y la ciencia está trabajando mucho en eso y pues usted es parte importante de este trabajo que se ha realizado. Tenemos tres preguntas. Voy a leer la primera. Dice, Sí. ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios cotidianos para promover una cultura de respeto, inclusión y no discriminación cuando somos personas de orientación heterosexual? ¿Quieres plantear las tres y vemos cómo las respondemos? Sí. Dice, no debemos meter al closet a alguien o pedir que se conduzca con cuidado, pero ¿cómo solicitar una conducta que no sea detonante de agresiones en algún vecindario que lo conocen y son homofóbicos? Y Ujú. la tercera es acerca de, entre comillas, meter al closet. Si bien lo entendí, es en ánimo de cuidado, no de control. Ok. Voy a empezar por esta del closet y ahorita vamos a la de los espacios, que finalmente creo que las tres están conectadas. Lo primero que quiero reiterar, como lo dije hace un momento, es que esta cuestión del closet no es una elección personal, sino justamente es el resultado de que ante un mundo que considera que la regla es la heterosexualidad, y que toda persona que tiene determinada condición sexuada debe pensarse y vivirse con una identidad, cuando lo cotidiano nos va demostrando que así no es la única forma, se crea este espacio, ¿no? Se crea como esta exigencia implícita y explícita de que las personas, incluso para no exponerse, pues mejor no digan quiénes son. Entonces, yo lo que les comentaba respecto a que no podemos sacar ni tampoco meter a nadie al closet, pero sobre todo pienso en sacar, es porque precisamente, dado que para algunas personas sus entornos pueden ser brutalmente hostiles y no tener las condiciones, incluso en el entorno más básico como es el espacio familiar, no contar con apoyo, no contar con aceptación, tenemos que ser muy cautelosas. Por ejemplo, si yo soy docente de alguna niñez o de alguna juventud que tal vez a mí me comparte su orientación o me comparte, que nos pasa mucho en la universidad, por ejemplo, juventudes que llegan aquí a la universidad a cambiar su vestimenta, que se nombran desde el nombre que desean ser nombradas y no con el que tienen legalmente, pero que no lo hacen en casa porque justamente eso les pone en riesgo. Entonces, yo no puedo, como docente, decirle, si fuese el caso, en la universidad tal vez no pasa mucho, sobre todo a nivel licenciatura, pero quizá en prepa o quizá en otros contextos educativos, yo no soy quien para decirle a una mamá o un papá, oiga, su hijo o hija hace esto, porque estoy contribuyendo a ponerle en riesgo. Idealmente, ¿cuál sería, y conecta con la pregunta que hacían de esta última, ¿no? De qué tal si, pues, pedirle que no diga nada es para que no le vayan a hacer algo en el contexto. Creo que tenemos que aprender también como a cómo vamos a plantear, más que el que una persona no diga quién es o se meta en el closet, el reconocer y problematizar que puede haber entornos totalmente riesgosos en los que idealmente y los mismos organismos que están ligados a la salud mental hoy en día nos dicen que en realidad en lo que tendríamos que estar trabajando, porque realmente es el problema,
es en todos estos prejuicios, en esto que coloquialmente llamamos homofobia, transfobia, lesbofobia. Es decir, sí es preocupante que las personas desde diferentes formas y contextos mantengamos estas ideas o estos prejuicios. Entonces, idealmente, tendríamos que promover, seas tú esa docente que quizá consideras que por lo que la persona está habitando debería de contar con el apoyo de su familia o de alguien en particular, pues idealmente trabajar en sensibilizar a las familias, en sensibilizar esos espacios donde la persona está en riesgo. Pero creo que algo muy importante, y déjenme contarles esta anécdota para tratar de responder a la pregunta. Una ocasión, dando una clase de maestría en otra institución, una chica, cuando estábamos hablando del tema, ya tiene bastante tiempo, me dijo, uy, no, Tania, es que yo no podría atender a personas trans, ¿no? Esa fue su expresión, hablando ella como psicóloga. Y le dije, ok, estás en todo tu derecho de no querer brindar atención a una persona. Solo asegúrate de hacerle saber a esa persona que no la vas a atender no por quién es, sino por tus prejuicios y por tu incompetencia. Y eso es lo que creo que sería la respuesta en esta pregunta. Yo no le voy a pedir a alguien que se quede en el closet para que no ejerzan violencia, porque de alguna forma le estaría diciendo, pues es que tú estás mal. Una vez fuimos al Canal 11 y nos decían en el público, pues es que si ya saben que los van a violentar, ¿para qué dicen? ¿No? Y digo, bueno, vivimos en una sociedad en la que en vez de ver por qué estoy violentando, ¿qué es eso que me genera tanta incomodidad o malestar como para agredir a una persona, ¿no? Entonces, yo diría que siempre pongamos atención en las circunstancias vitales, en el riesgo y lo más importante, en lo que la misma persona nos dice que necesita, para ver de qué manera le podemos acompañar sin colocarle en riesgo. Y por lo tanto, para la primera pregunta, me parece que pues hay muchas posibilidades y directrices, aunque el entorno es adverso. Pienso que podemos trabajar en la educación, podemos, o sea, formal e informal, podemos trabajar en la formación profesional, podemos trabajar en la concientización y sensibilización en diferentes espacios de atención en general y pienso en empresas, en organizaciones, porque hoy por hoy, desafortunadamente, y esto tiene que quedar muy claro, al final estas violencias por prejuicio, este proceso de discriminación y de rechazo, incluso estos lugares o estas lógicas donde hay una penalización o criminalización, no solo se quedan en ello, se traducen en que haya accesos a la salud, a la educación, a la vida básicos que se les niegan a las personas. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser un trabajo colectivo, tiene que ser un trabajo multi e interdisciplinario, pero además tiene que ser un trabajo desde todos los niveles. Muchas veces cuando en las empresas me invitan a dar alguna capacitación o sensibilización, incluso en las escuelas, pues van las personas que están abajo, pero no las que toman decisiones, no las que a veces terminan justamente generando condiciones adversas. Sí insistiría en también como personas LGBTIQ trabajar en los prejuicios que se pueden sostener hacia dentro de la misma comunidad, sobre todo en estos tiempos, porque algunas investigaciones empiezan a dar cuenta de que hay personas que aún siendo de la diversidad, están como coincidiendo con posturas de derecha. Y con justicia alguien podría decir, pues, ¿qué es derecha e izquierda? Entiéndase por derecha ideas, discursos y narrativas que ponen en tela de juicio, diría yo, la base, la dignidad y la existencia de una persona con base a prejuicios y que justo eh, atentan contra lo que mucho trabajo ha costado lograr, que son los derechos básicos y fundamentales para existir, para vivir
tenemos mucho trabajo. Em, Hay situaciones que hoy a mí me alarman y por eso es que qué bueno que estamos apelando también a las juventudes. Regresaría a esta pregunta que hacía Susi, ¿no? De cada persona que está escuchando o va a escuchar esta charla, ¿es un lugar seguro para otra persona LGBTIQ? Y ojo, no importa si eres gay, lesbiana, trans, tú eres un lugar seguro para otra persona LGBTIQ. Y si no formas parte de la diversidad, ¿lo eres? ¿Y qué implica eso? Pues que justo reconozco, respeto y cuido que mi hacer, mi pensar, no atente contra tu dignidad, contra tu bienestar, contra tu existencia, y trabajo desde mi trinchera para generar condiciones que hagan habitable la vida para las personas LGBTIQ en el marco de la diversidad también que hay, porque, bueno, ya no hubo tiempo, pero además los retos que puede vivir alguien, si es LGBTIQ joven, indígena, una persona negra, una persona de menor edad, tal, se va complejizando. Sí, doctora, tienes mucha razón en todo lo que nos estás comentando de pues los espacios seguros, ¿no? Que es lo que nos hace sentirnos bien, pero también protegidos y también en resguardo de caer en otros riesgos. No, creo que Sí, cuando no hay un espacio seguro, está comprobado que cuando la familia como principal espacio de los jóvenes no es seguro para ellos, están en riesgo de tener otras dificultades en su vida, ¿no? Entonces, como bien lo así es. dices, hay mucho, mucho trabajo que hacer. Este es el inicio en colaboración con nosotros, con el SUGE. Pues tienes muchas felicitaciones, mucha gente menciona que le gusta mucho tu trabajo. Eh, Muchas gracias. no sé si gustes volver a compartirnos Sí, mis, tu slide para que imágenes. vean que Sí, te sigan en tus redes. Estás muy activa. Yo agradezco mucho el que hayas estado con nosotros porque sé que estás muy, muy cansada, que has trabajado sí, mucho, que has dado muchos cursos sí. en diferentes entidades, pero pues nosotras fuimos de las privilegiadas que nos hiciste un espacio y creo que desde el SUGE vamos a apoyar mucho toda tu área de investigación porque nosotros trabajamos bajo un eje de derechos humanos y bienestar psicoemocional, entonces pues vamos a tener ahí más cosas que hacer más adelante. Claro, yo les agradezco muchísimo la invitación y no quisiera terminar esta conversación sin decirte específicamente a ti si eres una persona joven y que estás aún sin tener claro o bien a bien como definido qué estás sintiendo, qué estás pasando, pero que justo te acompaña pues tal vez el miedo o que ya te has enfrentado a estas situaciones de violencia, de discriminación y de rechazo. Quiero recordarte que también hay lugares seguros, que también hay personas seguras, que sí habitamos un entorno en el que todavía hay mucho por hacer, pero como lo dicen muchas personas aquí en la universidad, entre ellos la maestra Ruby de la Coordinación de Igualdad de Género, existimos porque resistimos y creo que es muy importante justo como dar cuenta de las posibilidades que se pueden gestar cuando las personas nos reconocemos y nos abrazamos en el marco de esas diferencias que nos atraviesan, que son inevitables, pero que no tienen que ser razón de violencia o de discriminación. Y sobre todo en estos tiempos, y si eres una persona joven, ya les decía, a veces el aislamiento, la soledad, la censura, el miedo al rechazo
y tal vez violencias que ya has vivido pueden hacer que nos sintamos como eh, asfixiados o sin salida, pero estoy segura y por eso me parece muy importante también como compartirles pues espacios, les decía lo de Trevor, porque bueno, es un espacio en el que se pueden apoyar, pero incluso en esta guía que apenas el año pasado o antepasado la reeditamos, o sea, está actualizada, tiene una serie de lugares a los que puedes acercarte para pues buscar apoyo o si eres familia de alguna juventud, para contar con ese apoyo, vas a darte cuenta que no estás solo, sola o sole y que hoy hay muchas más posibilidades y que no hay nada que curar en ti. Eso es súper importante. Pues claro que sí, doctora. Pues yo aprovecho también para invitarle a todas nuestras audiencias. Como lo comentaba contigo antes de iniciar esta transmisión, pues vamos a tener nuestro primer evento em, a través del Seminario Universitario en Juventudes Emergentes. Va a ser nuestra jornada, nuestra primer jornada académica por el Día Internacional de la Juventud. El próximo 12 de agosto vamos a tener nuestra sede en la Facultad de Psicología. Habrá conferencia, talleres, mesa redonda, eh, varios stands de diferentes entidades para que realicen actividades interactivas con las juventudes. Pero es importante decirles que vamos a estar de manera híbrida, Facultad de Psicología, nuestro canal de UNAM, Facultad de Psicología y invitados Y que va a especiales. estar abierto a todo público, ¿no? Eso creo que Exacto. es muy importante. Es para Ujú. todos los jóvenes, no necesariamente universitarios, sino todos nuestros jóvenes de la Ciudad de la Ciudad de México, del país, que nos acompañen. También invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, SUGEUNAM, Instagram, SUGEUNAM, donde estarán ustedes informándose de todo lo bueno y las actividades que vamos a llevar a cabo. Y pues por lo pronto nos vemos el 12 de agosto. Y yo, doctora, muy, muy agradecida por tu generosidad, por el conocimiento y estamos Gracias a ustedes también. Un abrazo para todas las personas que nos sintonicen, que nos vean y sobre todo para quienes estén atravesando por un momento de mucho malestar, sufrimiento, dolor o soledad. Aquí aquí, andamos. aquí vamos a estar para ellos. Un abrazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y a nombre de la doctora Mariana Gutiérrez Lara, coordinadora del Seminario Universitario en Juventudes Emergentes, me despido. Soy la maestra Susana Lara y nos vemos en la próxima. Un abrazo.